Recordemos que este canal trabajamos temas de ingeniería, estamos revisando temas de inteligencia artificial em, eh, con Python. Venimos trabajando un problema de clasificación en donde usando un conjunto de datos en donde varios expertos han catalogado vinos como buenos o no muy buenos. Estamos tratando de clasificar cuáles vinos se pueden recomendar como vinos muy buenos y cuáles no. Hola varón, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido a la transmisión. Sí, vamos a seguir aquí con los vinos, vamos a trabajar un tema de balanceo de los datos, empleando esa base de datos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nos vamos a ir a nuestro Python. Este es el código que habíamos trabajado la última vez, en donde estuvimos entrenando una máquina de soporte vectorial que buscaba predecir cuándo un vino era de calidad y cuándo no. Aquí estuvimos trabajando con los datos de entrenamiento, con los datos de train. ¿Sí? Tuvimos una matriz de confusión de este tipo, ¿sí? De las 1119 instancias de datos, 152 instancias pertenecen a la clase 1, es decir, a los vinos de calidad, de los cuales pues habíamos el algoritmo entrenado con la base de entrenamiento había detectado 41 vinos como vinos buenos de los 152, ¿okay? Y ya cuando nos pasábamos a la base de test, a la base en donde con datos o con instancias que no usamos para entrenar el algoritmo, entonces pues esta base tiene 480 instancias, 480 vinos diferentes, y en este caso el algoritmo nos había detectado 11 vinos como vinos de calidad de los 65 vinos de calidad. Bueno, y habíamos comentado en esa transmisión de que pues si nos dábamos cuenta, el algoritmo era muy bueno detectando los vinos de mala calidad, ¿sí? Digamos, si se dan cuenta aquí por la matriz de confusión, si revisamos un poquito la matriz de confusión, pues 957 vinos de mala calidad habían sido predecidos como vinos de mala calidad y solo 10 vinos de mala calidad habían sido, digamos, predecidos como vinos de buena calidad. Y con los datos de prueba pasaba exactamente lo mismo. Y esto pues suele ocurrir cuando tenemos una base de datos que está desbalanceada, ¿sí? Como nos está pasando en este ejemplo y como pasa en la mayoría de los casos prácticos, en donde tenemos, digamos, un porcentaje de las instancias que queremos clasificar o que tenemos interés en clasificar muy pequeña con respecto a las que no queremos clasificar, ¿sí? Digamos, queremos en este ejercicio predecir qué vinos son de calidad, pero tenemos solo de toda nuestra base de entrenamiento un 13.6% de vinos de calidad y un 86.4% de vinos de no calidad. Esto pasa mucho también en los algoritmos que quieren predecir, por ejemplo, cuando hay un fraude electrónico en un banco, pues de las transacciones que se hacen
de manera digital, pues el porcentaje de casos de fraude es muy inferior al porcentaje de casos en donde no hay fraude, ¿sí? Y digamos, los algoritmos lo que quieren predecir es cuando una posible transacción tuvo fraude, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos de esa forma, hablamos de que tenemos un desbalanceo. Tenemos unas clases que no están balanceadas y por ende el algoritmo pues va a tender a predecir, ser mucho más preciso, clasificando los vinos de mala calidad, en este caso la clase minoritaria, va a ser mucho más preciso estimando la clase minoritaria que la clase mayoritaria. Y entonces pues hay algún conjunto de técnicas que uno puede aplicar para tratar de mejorar el desempeño del algoritmo cuando se están manejando este tipo de bases, ¿sí? Y son técnicas de balanceo de los datos, ¿sí? Técnicas que buscan balancear la base con la cual estamos entrenando el algoritmo para que el algoritmo no trate de polarizarse hacia detectar muy bien la clase mayoritaria, ¿okay? Y esos algoritmos y esos algoritmos, digamos, básicos, pues son los algoritmos de sobremuestreo y submuestreo de los datos. Entonces voy a tratar de explicar aquí rápidamente. Vamos a abrirnos una PowerPoint y vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a dejar por aquí nuestro PowerPoint. ¿Dónde está? Acá. Y vamos a revisar el tema. Entonces tenemos el caso. Gruesa la. Tenemos el caso o la primera manera de resolver el tema, que es el sobremuestreo. Entonces, el sobremuestreo. ¿Cómo funciona el sobremuestreo? En el sobremuestreo lo que hacemos es, bueno, tenemos un conjunto de datos. Queda ya muy finito. Entonces, en el sobremuestreo lo que hacemos es que tomamos la clase minoritaria, ¿sí? Y a través de técnicas de muestreo aleatorio repetimos algunas muestras hasta lograr que nuestra base de train esté más balanceada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Digamos que nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, ¿sí? Este es nuestro conjunto de datos original y ese conjunto de datos pues va a tener digamos uno sencillo, vamos a tener 3 datos de la clase minoritaria, ¿vale? Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos de la clase mayoritaria. Entonces en este caso, digamos, tenemos 10 transacciones en nuestra base de entrenamiento. 3 de esas transacciones fueron
transacciones que presentaron fraude y 7 transacciones que no presentaron fraude. Y lo que vamos a hacer es, para nuestra nueva base, esta es, digamos, una base ficticia. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a muestrear de manera aleatoria esto para, digamos, lograr una relación 50-50. Entonces cogemos este dato, luego cogemos este otro dato, luego repetimos este, luego repetimos este y luego repetimos este otro, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez tomamos aleatoriamente 5 muestras de la clase mayoritaria, 1, 2, 3, 4 y 5, de tal forma que nuestro nuevo conjunto de entrenamiento, este de acá, que es el nuevo conjunto de entrenamiento, ahora se encuentra balanceado. La mitad de las muestras, de las instancias de datos, pertenecen a la clase minoritaria y la mitad de las muestras pertenecen a la clase mayoritaria. Y ese sería el sobremuestreo. Entonces la clase minoritaria la sobremuestreamos, repetimos de manera aleatoria instancias de esta clase hasta lograr la proporción que nosotros deseemos. Este sobremuestreo, ¿qué ventajas tiene? Pues las ventajas que tiene es que podemos trabajar con un conjunto de entrenamiento grande, relativamente grande, inclusive igual de grande que el conjunto de entrenamiento original. Y eso, digamos, que es bueno porque los algoritmos van a tener un poquito más de datos para entrenarse, ¿okay? En el caso del submuestreo, pues lo que hacemos es lo contrario, ¿sí? Lo que hacemos en el submuestreo es lo siguiente. Entonces, cuando hacemos un submuestreo, pues lo que pasa es que tenemos otra vez nuestra base de datos original, ¿sí? Y la base de datos submuestreada, el conjunto de datos submuestreado. Y lo que hacemos es lo siguiente, pues nuestra base de datos es exactamente igual, ¿sí? Tenemos 3 elementos de la clase minoritaria y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de la clase mayoritaria. Y cuando hacemos un submuestreo es que lo que hacemos es eliminar aleatoriamente muestras de la clase mayoritaria, ¿sí? Para balancear el tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos con una estrategia de submuestreo construir una base de datos 50-50, pues tendríamos que tomar estas tres muestras, ¿sí? Las cogemos y las llevamos acá, tal y como están, y aleatoriamente escogemos 3 muestras de estas. Entonces, por ejemplo, cogemos estas 3 y nos las llevamos para acá, ¿sí? De esa forma, entonces nuestro conjunto de datos, pues nos quedaría estas 3 de la clase minoritaria y 3 de la clase mayoritaria. También es un conjunto de datos balanceado 50-50, pero si se dan cuenta, la cantidad de datos que tenemos aquí es inferior a la que podemos alcanzar con estrategias de sobremuestreo, ¿sí?
Entonces, bueno, esa es, digamos, la lógica que hay detrás de estas estrategias para manejar el tema del desbalanceo de los datos. ¿Ok? Perfecto. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestro script, ¿sí? Que ya estuvimos trabajando. En este caso, entrenamos nuestro algoritmo con la base original sin generar ninguna estrategia de balanceo a los datos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a balancear el tema, vamos a generar un balanceo de los datos, ¿vale? Para eso, pues vamos a tener que trabajar con una librería, ¿sí? Del scikit-learn que se llama ImbalanceLearn. Hay que instalarla desde luego, yo ya la tengo instalada. Y lo que vamos a hacer es traer, entonces from ImbalanceLearn, ImpLearn, aprendizaje no balanceado, vamos a traernos el oversampling, ¿sí? Y nos vamos a importar el random oversampler, ¿sí? Entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio por encima. ¿Listo? Vamos a crear el objeto random oversampler con un sampling strategy. Este tiene una sampling strategy. Acuérdense que uno puede buscar acá las funciones y uno encuentra cuáles son los parámetros que hay que entregarle, ¿vale? Entonces, el sample strategy es una relación entre las muestras, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos un 1, pues quiere decir que el número de minoritaria después de hacer el proceso de remuestreo va a ser igual al número de la clase mayoritaria. Eso quiere decir que si nosotros colocamos estos dos números iguales, o sea, una relación 50-50, tenemos que colocar un alfa de 1. Entonces, por eso aquí vamos a colocar un alfa de 1.0. ¿Okay? ¿Qué otro parámetro necesitamos colocar aquí? El random state. El random state para poder repetir. Acuérdense que estos algoritmos generan de manera aleatoria números partiendo de una semilla. Si nosotros no definimos esa semilla, pues nos va a estar generando resultados diferentes porque cada vez va a generarlos con una semilla diferente. Entonces vamos a colocarle 87 acá en nuestro estado aleatorio. ¿Sí? Entonces, una vez generamos eso, entonces podemos crear un conjunto nuevo de datos de entrenamiento. Entonces vamos a llamarlo, aquí se llamaba xtrain, okay. Entonces vamos a llamarlo xtrain con una estrategia de sobremuestreo, oversampling, y el gtrain con una estrategia de sobremuestreo. Y para eso lo que hacemos es un fit y le tenemos que decir con qué datos. Entonces con los de entrenamiento, con los mismos que entrenamos acá, xtrain y gtrain. ¿Listo? Y esto pues lo que nos va a entregar es un nuevo conjunto de datos para entrenamiento, pero realizando el proceso del muestreo aleatorio, en este caso el sobremuestreo aleatorio. ¿Okay? Entonces vamos a revisar cómo queda esa nueva base de datos. ¿Okay? Entonces para eso vamos a reciclar este codiguito que teníamos por acá. Este codiguito que teníamos por acá.
este de acá. Y lo vamos a colocar aquí. Listo. ¿Qué tenemos que cambiar? Pues que ahora vamos a trabajar con el JetTrain OS. ¿Ok? Y aquí pues tenemos que cambiar, en vez del Xtrain, el Xtrain OS. ¿Listo? Perfecto. Entonces, al ejecutar... Uy, ¿qué pasó? Dice Canon Unpack, no need a random sample. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? A ver, hasta acá me había corrido. Bueno, hasta acá está funcionando o bien. Porque no me está compilando, varón, gracias. No me está compilando, algo está pasando aquí. ¿Qué hice mal? Bueno, vamos a hacer entonces aquí. Y aquí porque me está dando una... Ah, porque aquí tengo que hacerle fit resample, que es por eso. ¿Cuál es la diferencia entre fit? Vamos a ver aquí. Fit resample. Fit. Ah, sí, esto hace otra cosa. Y con fit resample es que hacemos el ejercicio del remuestreo. Ok. Entonces ya lo logramos, ya. Ese era el problema, varón. Gracias ahí por estar aquí acompañándome. ¿Cómo van las cosas, hombre? ¿Todo bien? ¿Qué tal el nuevo año? ¿Cómo nos fue en el nuevo año? ¿Sí descansamos? Bueno, por acá. Entonces vamos a volvernos a copiar este pedacito. Y lo vamos a poner aquí y acá. Train. Xtrain OS. Ok. Y estos son los nuevos datos de train. Entonces fíjense cómo seguimos teniendo una instancia de datos de 1934 instancias, o sea, una base de datos de 1934 instancias como teníamos al inicio en nuestra base de train. Seguimos teniendo una base de datos con 50-50, o sea, esta 152 la llevamos hasta 967 para poder lograr una 50-50. Entonces este 967 por 2 es el tamaño de nuestra base de datos, lo que nos tiene que dar. A ver, abramos la calculadora. 967 por 2. Debemos tener una base de datos de 1934 instancias relativamente. Entonces tenemos 1934 instancias, 967 instancias de la clase 0 y 967 instancias de la clase 1. ¿Ok? Vale. Entonces, ya teniendo esta nueva base de entrenamiento, pues podemos nuevamente entrenar nuestra máquina de soporte vectorial, pero en este caso la vamos a entrenar no con los datos originales, sino con los datos balanceados, con la base de datos balanceada.
¿sí? Entonces esta nueva base de datos es la que vamos a usar para entrenar. Entonces la cogemos acá, la copiamos acá, dejamos los mismos parámetros para realizar el entrenamiento, para poder comparar los resultados, y ejecutamos la fase de entrenamiento. Y vamos a revisar, por ejemplo, la matriz de confusión con nuestros datos de entrenamiento. ¿Vale? Lo mismo que habíamos hecho, simplemente lo estoy copiando. Acá me toca tener cuidado porque tengo que cambiar en la construcción de la matriz de confusión los datos que estoy usando, ¿no? GetTrainOS, matriz de confusión, XTrainOS, aquí. Okay. Y aquí tengo que colocar el GetTrainOS, hacerles esos pequeños cambios al código. Listo, y aquí tenemos, ¿sí?, el nuevo diagrama, la nueva matriz de confusión para los casos, para el proceso de train, o sea, usando los datos con los mismos datos con el que entrenamos el algoritmo. Estamos midiendo qué también le va al algoritmo, ¿sí? Y nos damos cuenta que pues tiene un desempeño muy similar. O sea, de las 967 instancias que son vinos malos, detectó como verdaderos malos 855 y se descacha, o sea, clasifica como vinos buenos 112 vinos que en realidad son malos. ¿Okay? Esto es con la base de entrenamiento. ¿Okay? Fíjense que con la base de entrenamiento, fíjense que cuando teníamos la clase desbalanceada, obviamente el panorama era diferente porque tenía un desempeño muy diferente el algoritmo. Pero digamos que a nosotros realmente lo que nos interesa es revisar el desempeño con los datos de test. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los datos de test. En este caso, pues no hay que hacer mucho, simplemente hay que predecir utilizando los datos de test, pero con el nuevo algoritmo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el nuevo algoritmo, le dejamos el mismo nombre, vamos a crearle aquí una celda y vamos a ejecutar este classifier ya entrenado con la base balanceada, pero empleando los datos de test, es decir, datos que no usamos para entrenar, datos nuevos. ¿Okay? Y este es el resultado que tenemos. ¿Okay? Entonces, fíjense que mejoró un poquito el tema. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta que el tema mejora. Y para eso me voy a copiar estas imágenes y vamos a irnos a nuestro PowerPoint para revisar el tema. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz de confusión. Empleando la base de datos balanceada. Entonces, con balanceo de datos. ¿Listo? Esta es la nueva matriz de confusión. Y vamos a traernos la matriz de confusión cuando no teníamos o no habíamos usado técnicas para manejar el desbalance.
voy a dejarlas aquí más chiquiticas para que podamos hacer los cálculos de algunas métricas. ¿Listo? Entonces, tenemos a la izquierda, tenemos nuestra matriz de confusión, sin emplear técnicas para balancear los datos, y a la derecha nuestra matriz de confusión, datos de prueba, balanceando los datos. ¿Okay? A primera vista lo que uno nota es que el desempeño en la clase mayoritaria se redujo un poquito, ¿sí? Porque del total de los datos, en este caso son 371 más 44, entonces tenemos 371 más 44, tenemos 415 datos o instancias de datos que pertenecen a la clase minoritaria, o sea, a vinos de mala calidad, ¿sí? En ambos casos tenemos exactamente lo mismo. Si sumamos este 371 más 44, pues es lo mismo que 409 más 6, son los mismos 415. Hola Blaze, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo nos fue en ese fin de año peruano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí tenemos estos 415 datos, ¿vale? Entonces vamos a medir, por ejemplo, de la clase mayoritaria sin emplear el balanceo de datos, pues cuántos verdaderos vinos buenos estaba prediciendo como vinos buenos, ¿ok? Y esa es la famosa precisión, si no estoy mal. Entonces, estuviste enfermo. Uy, qué mala onda, hombre. No, pues, ¿sabes qué? Regresamos de un paseo familiar y tuvimos un poquito de malestar. Todos aquí en casa, pero afortunadamente ya estamos mejorando. ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mejorando? Entonces, recordemos que estos son los verdaderos positivos, ¿sí? Los verdaderos positivos, estos son los verdaderos negativos, ¿sí? O sea, 409 que realmente son negativos o vinos de mala calidad que fueron predecidos como vinos de mala calidad. Estos de aquí serían ¿qué? Estos son los famosos falsos positivos, ¿sí? Porque son predecidos como positivos, pero en realidad son negativos, son de mala calidad. Y estos pues son los falsos negativos. ¿Sí? Aquí otra vez, entonces true negative, false positive, false negative y false y true positive. True positive. ¿Listo? Los true positive son estos de aquí. En este o borras todo o paila, no puedes borrar. Bueno. ¡Ay, no! Ok. Entonces, qué bueno, hombre, Blaze, que ya estés mejor, me alegro mucho. Entonces vamos a mirar los famosos parámetros de desempeño. Voy a abrirme por aquí un explorador para ir a revisar eso. Déjenme por acá. Entonces,
Precisión in Machine Learning. Entonces, la precisión, ¿sí? La precisión, como ven aquí, entonces estos son los verdaderos positivos, los verdaderos negativos. Aquí está al revés la matriz, ¿sí? Porque los, digamos, las coordenadas están diferentes. Pero la precisión son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. ¿Sí? True positive sobre true positive más false positive. Listo, entonces vamos a calcular esa relación. ¿Okay? Entonces, en este caso, la precisión era de 11 sobre 6 más 11. ¿Sí? Y en este caso, la precisión es de 47 sobre 44 más 47. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da en ambos casos? Entonces nos da 11 dividido 6 más 11. Aquí teníamos una precisión del 64% aproximadamente. ¿Vale? Esta cosa la embarrada. Me las borró. Me las borró. Me las borró, pero bueno, hagámoslo otra vez. Entonces estos son los verdaderos positivos, estos son los falsos positivos, estos son los verdaderos negativos y estos son los falsos negativos. ¿Sí? Porque fueron predecidos como negativos, pero en realidad son positivos, ¿vale? Y aquí pues pasa lo mismo. Son los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos y los verdaderos positivos. ¿Listo? Entonces la precisión es de todos los que fueron predecidos como positivos, cuántos realmente son positivos. ¿Listo? Entonces esto nos da 11 sobre 11 más 6. Y aquí la precisión nos da 47 sobre 47 más 44. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 11 dividido 17, 64%. Epa, 64%. ¿Vale? Y por el otro lado, tenemos un 47 dividido 47 sobre 44. 47 dividido 47 más 44, perdón, un 0,51. Entonces fíjense que o sea, este es un 0,51, o sea, un 51%.
Sí, sí, Blaze. Sí, sí, sí. Sí, es un porcentaje. Si te da, si coges eso y lo multiplicas por 100, pues te da el porcentaje. Exacto. Muy bien, muchas gracias. El 51%. Entonces fíjense que hemos perdido precisión. Tenemos un algoritmo mucho menos preciso, es decir, se equivoca, o sea, predice más, detecta más, pero su nivel de precisión es ligeramente inferior. O sea, perdemos precisión al generar el balanceo, pero ¿qué ganamos? Ganamos, seguramente es mucho más sensible, ¿sí? Vamos a revisar otros parámetros de desempeño. ¿Sí? Por ejemplo, true negative sobre true negative más false positive. Por ejemplo, este true positive sobre true positive más false positive. Esta sensibilidad, por ejemplo, esta sensibilidad que nos da true positive sobre true positive más false negative. Esta seguramente mejoró bastante. Entonces la sensitividad, vamos a calculárnosla por acá para la sensitividad, que es true positive sobre false negative más true positive, ¿cierto? Entonces esta nos da 11 sobre 54 más 11. ¿Sí? Eso nos da 11 dividido 54 más 11. Nos da un 16.9%, un 17%, redondeando para este caso, cuando no tenemos balanceo. ¿Sí? Y para este caso vamos a tener una sensibilidad de 47 dividido 18 más 47. Esta nos da esta nos da el 72%. Entonces, en esta medida del desempeño mejoramos bastante. Pasamos a un 72%. Entonces esta cosa me toma del pelo. Pero lo importante es ver eso, ¿vale? Entonces en esta va a revisar otra versión del PowerPoint, porque esta de Linux, simplemente cuando finaliza la presentación, te acaba con los datos. Pero entonces estábamos viendo la sensitividad, vimos que era 11 sobre 54 más 11 en este caso, y en este caso tenemos 47 sobre 47 más 18. ¿Sí? En este caso teníamos un 72% y en este caso un 17%. Teníamos un 17% y aquí teníamos un 70 y ¿cuánto? 72. A ver. 40 y en este caso teníamos 11 dividido 54 más 11, teníamos un 17% y en este teníamos un 47 dividido 47 más 18, teníamos un 72% de sensibilidad. Entonces esta métrica sí mejoró muchísimo comparado con la precisión. ¿Okay? Comparado con la precisión. La precisión, tuvimos una reducción de la precisión
de un 60 a un 51, ¿sí? O sea, algo así como un 10% menos preciso con el balanceo de datos, pero tuvimos mucha más sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad me dice qué tan bueno soy detectando esos números, que es precisamente lo que queríamos atacar con el proceso, con la técnica del balanceo. ¿Sí? Qué tan sensibles somos a detectar esa clase minoritaria. ¿Okay? En el caso de los balanceos del datos, el 72%, digamos, de los datos que realmente pertenecían a la clase minoritaria, o sea, eran vinos de buena calidad, fueron detectados como de buena calidad. ¿Sí? Cuando no teníamos balanceo, solo el 17% de los vinos de buena calidad fueron detectados como vinos de buena calidad. Pasándonos al problema, por ejemplo, de la detección de fraude, obviamente ahí es muy importante ser sensible al fraude. ¿Sí? Entonces, en este caso, con un balanceo de datos tendríamos un 72% de detección de un fraude, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, de esta manera, reduciendo solamente en un 10% la precisión, ¿sí? Acuérdense que la precisión era de estos que fueron predecidos como positivos, cuántos realmente son positivos, ¿sí? Que era el famoso 11 sobre 11 más 6, ¿sí? Y aquí en este caso es el 47 sobre 44 más 47. Entonces en este nos está dando algo así como un 60 y pico por ciento. $11 sobre 17. Este era un 64%. Y este era un 51, algo así. Tuve que repetir esto varias veces porque se me borra la 47 dividido 44 más 47. Un 51%. Entonces aquí teníamos un 51% de precisión y aquí un 64% de precisión. Entonces en el caso, por ejemplo, de los vinos, pues lo que podemos decir es que de esos que predice como positivos, de esos, el 64% realmente son buenos vinos. Y en el caso de esta, pues solo el 51, o sea, un poquito menos. ¿Okay? Pero efectivamente ganamos en sensibilidad. Si lo pasamos al caso del fraude, por ejemplo, pues quería decir que de esos fraudes que detectamos, la mitad son fraudes, ¿sí? Pero en este caso detectamos el 72% de los fraudes. En este caso, el 64% de los que detectamos son fraude, pero solo detectamos el 17% de ellos. ¿Okay? Entonces, obviamente, balancear la base de datos para este caso particular, perdemos precisión, pero ganamos mucha sensibilidad. Y eso es lo que estábamos buscando cuando iniciamos a generar el balanceo de los datos. ¿Okay? Entonces, pues, recordemos que también se puede hacer un proceso no de sobremuestreo, sino de submuestreo. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos eso en Python? Pues en vez de utilizar el random oversampler, pues lo que podemos hacer es usar un random undersample. ¿Sí? Entonces voy a repetirlo aquí rapidito, pero solo lo voy a hacer con los datos de test esta vez, como para comparar cuál de las técnicas es mejor. ¿Vale? Entonces, en vez de usar el imbalance layer oversample, vamos a usar el undersample, y aquí pues usamos el random undersample. ¿Okay?
las cosas son muy similares. Creo que este tiene los mismos, ¿sí? Random state, y si el muestreo se hace con reemplazo o no reemplazo. Entonces aquí prácticamente lo estaríamos haciendo ya, pero con un submuestreo. Entonces fíjense que logramos otra vez una base de datos partiendo de una base de datos que estaba originalmente desbalanceada, ¿ok? En donde teníamos el 13.6 de positivos y el 86.4 de negativos. Pasamos a una base de datos con el 50-50, pero fíjense que como les decía al inicio, esta base de datos va a ser muy pequeña, porque para lograr un 50-50 debe coger estos 152 de la clase minoritaria, y de estos 967 muestrear aleatoriamente 152. Entonces fíjense que la base de datos nos va a quedar de 304 datos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando hacemos el undersampling obtenemos una base de datos más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, los datos con los cuales vamos a entrenar el algoritmo son menos datos, ¿ok? Y es probable que eso nos lleve a perder algo de desempeño. Pero bueno, simplemente vamos a otra vez a entrenar el algoritmo. Entonces vamos a volver a hacer esto de acá. ¿Sí? Aquí lo llamamos igual. Entrenamos nuestro algoritmo y nos vamos a ir usando los datos de test. Solamente los datos de test acá. Vale. Entonces logramos esta matriz de confusión. ¿Listo? Entonces me la voy a copiar para poderla comparar. En este caso, en ambos tenemos balanceo de datos, pero a ver. En este tenemos balanceo de datos con oversampling o sobremuestreo. ¿Sí? Y en este tenemos balanceo de datos, pero con subsampling o submuestreo. Fíjense que nos está cambiando. Fíjense que estamos detectando un poquito menos. Estamos detectando un poquito menos cuando hacemos un muestreo, ¿sí? Porque en este caso nos va a dar 47 sobre 47 más 18, y en este caso nos va a dar 44 sobre 44 más 21. O sea, vamos a ser un poquito más sensibles. ¿Ok? Creo que perdemos un poquito de desempeño en ambos casos. ¿Ok? Entonces, revisemos. La sensibilidad en este caso nos está dando 44 sobre 21 más 44. Y en este caso la sensibilidad nos está dando 47 sobre 18 más 47. Creo que están bien cerquita. ¿Vale?
o para ver qué técnica nos genera mejor desempeño. 44 dividido 21 más 44. En este caso tenemos un 67% de sensibilidad, y aquí habíamos ya hecho el cálculo y estaba sobre el 72, ¿no? Entonces perdimos un poquito. 47 sobre 18 más 47. 72%. Entonces perdimos un poquito de sensitividad. Creo que yo espicho algo acá y la embarro. Ok, en cuanto a la precisión, tal vez mejoramos, también perdimos en precisión. También perdimos en precisión porque aquí la precisión estaba en 44 sobre 56 más 44. Y aquí la precisión está en 47 sobre 44 más 47. Entonces nos está dando 44 y 256 más. Aquí tenemos un 44%. 44% de precisión. Y por el otro lado teníamos un 50 y algo, era 51. Entonces en ambos casos perdimos de desempeño del algoritmo. Aquí teníamos un 51%. 51% de precisión. Entonces fíjense que para este conjunto de datos la técnica de oversampling, o sea, de muestrar aleatoriamente y repetir los casos negativos o de la clase minoritaria, nos dio un mejor desempeño tanto en sensibilidad como en precisión para un conjunto de datos que originalmente estaban desbalanceados. Entonces, pues creo que por hoy podemos dejar ahí en esta sesión del día de hoy, revisando estos temas de aprendizaje de máquina. Espero que les haya llamado la atención, que haya sido de su interés, y nos estaremos conectando para otro stream revisando alguno de estos temas, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos los que me acompañaron. Blaze, ¿te gustó? O sea, son algoritmos de clasificación. Me alegra que te haya gustado mucho este tema de cómo podemos mejorar la sensibilidad de un algoritmo de clasificación cuando trabajamos con bases desbalanceadas, que pues es la realidad, ¿no? O sea, generalmente cuando uno hace o trabaja con estos datos, pues se va a encontrar con estas situaciones en donde una de las clases que uno quiere predecir ocurre con mucha menos probabilidad, digamos, a priori que la otra, ¿sí? O en el caso del fraude, eso es muy típico. Que estén muy bien. Como saben, el videito lo vamos a subir a YouTube para que puedan revisar. Es una secuencia de videos. Entonces, en YouTube encuentran todo el desarrollo en Python del problema hasta el balanceo de los datos, ¿vale? Que estén muy bien y estamos conversando. Adiós.